Capítulo 5. Espíritus en acción. Unas 2 o 3 semanas después de visitar la sala de culto, tuve otra oportunidad de hablar de Satanás y sus ángeles con el sumo sacerdote. Cuando le mencioné que había esperado encontrarme con un grupo de personajes con miradas recias, él se largó a reír. Los adoradores de espíritus, como miembros de cualquier sociedad, varían enormemente. A menudo reflejan la cultura local. Al viajar notarán que entre los pueblos con gran analfabetismo prevalece la superstición. Emplearán las formas más degradantes de adoración. Los espíritus en tales casos se deleitan al conducir a las personas de esa forma porque saben que le causan dolor a su gran rival, Cristo. Él declaró que atraería a todos los hombres a sí mismo, pero los espíritus han probado que se equivocó muchas veces a lo largo de los siglos. Millones y millones han ido a la tumba sin siquiera haber oído su nombre, ni mucho menos haber creído en él. Mientras el sacerdote hablaba, se levantó de la silla de su escritorio y comenzó a caminar. Se tomó las manos por detrás de la espalda, miraba fijamente el piso y ocasionalmente me daba un vistazo. En cuanto a nosotros, aquí en Montreal, en cierto sentido, nos encontramos en el extremo más brillante del espectro. La naturaleza nos ha investido con facultades mentales muy superiores a las de millones de habitantes de este lugar. Por ello, el maestro hizo un alto en su camino para familiarizarnos con la realidad de las cosas del mundo espiritual. Él tiene un trabajo especial para cada uno de nosotros, y deje de mirarme como si no me creyera. Indudablemente, mi rostro había reflejado mi conmoción por lo que él había dicho hasta entonces. Discúlpeme si lo ofendí de alguna manera, le dije. Realmente creo en lo que ha dicho, pero tengo mucho que aprender acerca de la voluntad del maestro. Todo lo que he presenciado aquí en su casa de culto es muy nuevo y diferente de lo que me enseñaron a creer. No tuve intenciones de tratarlo con acritud, créame, respondió. Y usted no me ha ofendido. Es que a veces probablemente me tomo las cosas muy seriamente. Yo no me estaba jactando por la forma en que hablaba de nuestra gente aquí en Montreal. El maestro me lo explicó personalmente. Para entonces se había vuelto a sentar en su sillón, encendió un cigarro y estaba fumando. En cuanto a usted y su amigo Roland, se me reveló hace un año atrás que los encontraría aquí en nuestra casa de culto. Pero me había olvidado de todo eso. Y como les mencioné hace un tiempo atrás, me estaba relajando en el suite de un hotel en Chicago cuando un consejero principal se me apareció refrescándome la memoria sobre ustedes y me dijo que inmediatamente me pusiera en contacto telefónico con la persona que había dejado a cargo mientras estaba afuera. Estaba a punto de arruinar todo el trabajo que los espíritus habían hecho para ponerlos en contacto con nosotros. Telefoné al hombre de inmediato y antes de que tuviese tiempo de decir algo, él me mencionó que George había pedido permiso para que usted y su amigo asistieran a una sesión de alabanza y que él le había negado el privilegio. Por supuesto que le informé los deseos del consejero principal. Luego llamé a George para decirle que sería un placer que ustedes nos acompañen. Como podrá ver, el maestro piensa mucho en cada uno de nosotros, así que deje de subestimarse. Después de regresar a mi casa aquella noche, experimenté otra noche casi sin poder dormir. La conversación con el sacerdote me seguía dando vueltas en la mente. Una noche en particular, mi amigo Roland tenía que realizar horas extras en su trabajo y no tuvo oportunidad de llamarme por teléfono antes de que yo saliera para la reunión. Mientras regresaba a la casa en el tranvía, se le ocurrió la idea de que si iba directamente al lugar de reuniones probablemente no llegaría tan tarde. Decidió hacer un transbordo en la intersección del siguiente Catherine Street y Lauren Boulevard y llamarme por teléfono a la casa de culto, pero había dejado el número de teléfono en su casa. Si tan solo pudiese recordar la dirección, entonces podría obtener el número de la operadora de informes. Así que sacó una libretita que tenía en su bolsillo y una lapicera. Pero por más que lo intentó, no podía visualizar el número que había visto tantas veces en el edificio. Sin embargo, para su gran sorpresa, mientras susurraba para sus adentros, desearía que los espíritus me ayuden,
Una fuerza invisible movió la lapicera que tenía en la mano y escribió no solo el número de la casa, sino también el nombre de la calle con una hermosa caligrafía. Se sintió realmente complacido por su logro, hasta que la operadora le dijo que el número de teléfono no estaba en la lista. En esa misma hora, George y yo nos preguntábamos qué le había sucedido a nuestro amigo. Entonces George tuvo una idea. Hagamos que Gerard, el clarividente, ubique a Roland, sugirió. Después de algunas palabras de encantamiento, Gerard cerró los ojos, colocó los dedos sobre los sienes y dijo: «Veo que Roland acaba de entrar al local de cigarros unidos en la esquina de Sweet Catherine Street y Lauren Boulevard. Ahora está hablando con la operadora telefónica. Quiere nuestro número de teléfono, pero le han dicho que no está en la lista. Con la ayuda de mi espíritu familiar le transferí un pensamiento a... Lo tiene. Está llamando a George. Está atento para responder, ya que pedirá hablar contigo». George se dirigió hacia donde estaba el teléfono del otro lado de la sala. Al primer timbrazo alguien levantó el auricular y después de decir hola, le dijo a George que la llamada era para él. Cuando Roland llegó, estaba complacido por su experiencia con los espíritus. Nos mostró la hermosa escritura en el papel y dijo: «La voy a enmarcar. Nunca he visto un pulso tan bello en mi vida». Luego, dirigiéndose al sacerdote, preguntó: «Me pregunto por qué el espíritu me dio el número de teléfono al igual que la dirección». «Usted no le pidió esto al espíritu», respondió el hombre. «Conforme a vuestra fe os se ha hecho. La experiencia que usted ha tenido esta noche es un juego de niños en comparación con lo que los dioses tienen en mente para ustedes dos. Pero tienen que ejercer fe en los espíritus y esperar grandes cosas de ellos. Lo que necesitan es ser testigos del poder y la inteligencia de los espíritus en acción algunas veces. Entonces creo que serán capaces de ejercitar una cantidad de fe suficiente para que ellos puedan ayudarlos en formas más magníficas». Quizá 2 o 3 semanas después, cuando Roland y yo entrábamos a esa encantadora casa, el sacerdote satanista nos saludó y luego agregó este anuncio: «Esta noche ustedes van a ser testigos de una sesión por demás interesante. Un viejo conocido mío está visitando vuestra ciudad, un prominente profesor de historia, historiador en el sentido más pleno de la palabra. Ha estado afiliado con alguna de las principales universidades de Francia. Su conocimiento de detalles fascinantes de la historia ha hecho que se destaque en su área. O mejor dicho, los espíritus lo han hecho grande. Le han provisto muchos hechos desconocidos de la historia. Esta noche, por medio de un medium que lo hará entrar en trance, revelará muchos detalles de las campañas de guerra de Napoleón Bonaparte. Actualmente está teniendo sus devociones en la sala de culto. Mientras tanto, permítanme explicarles lo que ocurrirá». Nos pusimos cómodos y escuchamos atentamente al sacerdote mientras explicaba lo que debía ser una sesión espiritista por demás interesante. Un medium de trance permite que un espíritu entre en su cuerpo y que tome el control de sus facultades físicas y mentales, y así sirve como medio para que los espíritus se comuniquen mejor con los seres humanos. En otras oportunidades, de 6 a 12 espíritus han entrado en el cuerpo del medium de trance en diferentes momentos. Un espíritu en particular puede ser conocedor de ciertos detalles sobre algunas peculiaridades de la historia, pero carece de información en otros aspectos. Otro que estuvo presente y participó en los eventos que aparecieron en un momento determinado puede reproducir no solo las palabras, sino los mismos tonos de voz y las cualidades de las personas que están citando. Pocos minutos más tarde, el sacerdote se fue para ver si su amigo había terminado sus devociones. En poco tiempo regresó para decirnos que todos los interesados en presenciar la sesión debían descender a la sala de culto. El sacerdote presentó al historiador visitante ante la asamblea. Luego pidió que se adelantaran 6 voluntarios. Los espíritus escogerían a uno de ellos como su canal de comunicación durante la noche. Los 6 individuos se pusieron de pie delante del sacerdote, que invocó a los dioses para que nos manifiesten sus grandes poderes al hacer que los espíritus que habían dirigido y ayudado a Napoleón Bonaparte en sus campañas militares revelen los detalles requeridos por el historiador visitante. Mientras el sacerdote realizaba un corto ritual,
Un espíritu entró en el cuerpo de uno de los hombres y comenzó a hablar. La voz tenía un acento francés parecimo y un tono que demandaba atención. El espíritu nos informó que era un consejero principal especializado en asuntos militares y que tenía jurisdicción sobre legiones de espíritu. Dado que el tema era muy complejo, necesitaría 2 personas más de los 5 hombres restantes como canales de los espíritus. Los 2 individuos temblaron un poco, sus ojos se cerraron y los espíritus sugirieron que se les llame Remy y Alfonso. Los ojos del hombre poseído por el espíritu principal permanecían abiertos pero nunca se movían, y sus párpados no pestañearon por un periodo de unos 45 minutos. El sacerdote se dirigió al historiador y le dijo: «Los dioses están aceptando tus peticiones». El visitante se puso de pie con un sujetapapeles y una lapicera. Primero aduló a los espíritus, reconociendo que en ocasiones anteriores le habían dado información que lo hicieron uno de los más grandes de su área de enseñanza. Conversó con los espíritus por unos minutos, refiriéndose a ellos como señor Remy, señor Alfonso y señor consejero. Luego hizo una pregunta tras otra y las respuestas llegaban sin vacilación. En determinado momento, la entrevista hizo referencia a cierta conversación entre Napoleón y uno de sus oficiales comandantes. El consejero principal declaró que sería preferible que Alfonso y Remy reprodujeran el diálogo que tuvo lugar entre los 2 hombres para favorecer la precisión. Las voces cambiaron completamente como si estuviesen hablando 2 individuos diferentes. Dirigiéndome a George le dije: «Esto es fantástico». Con una sonrisa, George respondió: «Si piensas que esto es impresionante, espera a escuchar a que los espíritus reproduzcan las voces de las personas que conociste y que fallecieron hace mucho. Eso realmente te hace estallar la cabeza». El historiador, después de haber recibido todas las respuestas a sus preguntas sobre las proezas de guerra de Napoleón Bonaparte, a continuación le informó al consejero principal que necesitaba información adicional relacionada con un discurso que el alcalde Camille Hood dio en las escalinatas del edificio de la ciudad de Montreal, justo antes de que Canadá entrara en la Segunda Guerra Mundial. El consejero principal comentó que él y sus ayudantes no lo podían ayudar, dado que ellos llevaron a cabo todas sus actividades en Europa, pero que después de su partida otro consejero ocuparía su lugar y supliría lo que él quisiera conocer. Los cuerpos y los últimos 2 hombres elegidos como medium temblaron, se les abrieron los ojos y con su propia voz preguntaron cuánto tiempo habían sido parte de la comunicación de los espíritus. En cuanto al hombre ocupado por el consejero principal, se sacudió un poco, cerró los ojos y los volvió a abrir, y otro espíritu dijo: «Me place ayudarlo a revelar lo desconocido. Estuve presente cuando el alcalde Camille Hood dio su discurso en contra de las conscripciones de los canadienses franceses en las Fuerzas Armadas. ¿Qué le gustaría saber?». El historiador una vez más declaró su aprecio al consejero principal por la conducción continua de los espíritus en su vida. Debido al hecho de que no había nadie presente que pudiese hacer un informe taquigráfico del discurso de Hood, ahora circulan muchas versiones. Noble consejero, ¿tiene alguna forma de aclararnos el asunto? Me complace darle una reproducción palabra por palabra del discurso del señor Hood. Lo que sucedió luego me sorprendió más allá de mi capacidad de explicarlo. Casi no podía creer lo que escuchaba. Allí estaba una voz que había oído por la radio probablemente cientos de veces durante varios años. Camille Hood era un político peligrosamente controversial. Nunca dudaba en hacer públicas sus opiniones sobre alguna persona o cosa. A fines de los años 30, Camille era un tema candente para los medios noticiosos franceses. Sus actividades como alcalde de Montreal constantemente eran noticia. Las estaciones de radio grababan sus discursos y sus comentarios y los reproducían una y otra vez, así que su voz era fácil de reconocer. Y ahora escuchaba esa voz familiar nuevamente, pero esta vez reproducida a través de la mediación de un espíritu demoníaco. Lo escuchamos por alrededor de 20 minutos. Esa noche
Mientras George nos llevaba de vuelta a casa, planteó su creencia de que cuando una persona muere, está completamente muerta, y que cuando las personas afirman tener comunicación con los espíritus de los muertos, en realidad son espíritus de demonios que se hacen pasar por sus seres queridos muertos. En ese momento su afirmación me pareció interesante, pero no le di mucha importancia. George no quería extenderse en el tema. No obstante, mencionó que deberíamos hacer que el sacerdote nos explique el asunto cuando el tiempo lo permitiera. Sucedió que al domingo siguiente de noche hablamos del tema con el sacerdote. Nos dio una explicación interesante a Roland y a mí de cómo los espíritus de demonios se hacen pasar por los muertos, viéndolo como una ilustración de su habilidad para engañar a los seres humanos. Me dio la impresión de que al hombre le daba mucho placer y una gran satisfacción recordar ocasiones especiales cuando los espíritus habían engañado a grandes líderes. El sacerdote también aludió a 3 o 4 relatos bíblicos, pero como yo no tenía conocimiento de la Biblia en aquel entonces, no me impresionó, salvo cuando recordó como una obra maestra la experiencia de Saúl, rey de Israel, y la hechicera de Endor. Mencionó de qué forma los espíritus habían guiado a Saúl para que gobernara su vida, prestando atención a sus sentimientos en vez de la palabra de su Dios, y de cómo lo separaron completamente del Creador, haciendo que cometiera una gran abominación a la vista del Dios de los hebreos, y por ese medio en realidad logró su destrucción. No había mayor gloria que nuestro Maestro pudiese llevar sobre sí en aquel momento de la historia que llevar al principal ejecutivo de la nación de Israel a inclinarse delante de un espíritu demoníaco a la vista de todos los habitantes de las galaxias. El hombre dijo que los espíritus de demonios han obrado a través de los siglos para convencer a las personas a que acepten el concepto de que los seres humanos tienen un alma inherente inmortal. Explicó cómo los espíritus se han deleitado enormemente al hacerse pasar por seres queridos o gente famosa, todo en un intento por persuadir a la humanidad de que la personalidad humana no perece con el cuerpo. Al explicar por qué los seres humanos aceptan tan fácilmente la idea de que continúan viviendo después de la muerte, manifestó que ocurrió un cambio poderoso en el intelecto después de que Adán y Eva creyeron en el engaño de Satanás. La desconfianza y el descreimiento hacia el Creador se convirtió en parte de la naturaleza humana, dijo. Por otro lado, llegó a formar parte de su fibra mental responder a la voz de nuestro Maestro y de sus asociados espirituales. El sacerdote nos sorprendió a mi amigo y a mí cuando declaró que creer en la vida después de la muerte era una forma de idolatría a través de la necromancia. De hecho, casi me caigo de la silla cuando afirmó que los espíritus de demonios estaban continuamente desfilando en las iglesias cristianas, atrayendo a millones de cristianos a una forma de adoración espiritista que los conduce a la idolatría sin siquiera se den cuenta. Al contrario de la creencia popular, continuó, la necromancia no solo consiste en hacer aparecer los espíritus de los muertos para comunicarse con ellos. Dado que los seres humanos son totalmente mortales y no poseen un alma inmortal, la necromancia tiene inherente en ella la idea de que los muertos en realidad entran en una existencia superior a la que tuvieron cuando estaban vivos. De acuerdo con el gran maestro, explicaba el sacerdote espiritista, la gente ni siquiera tiene que buscar ayuda de los supuestos espíritus de los muertos para verse envueltos en la necromancia. La creencia de la vida después de la muerte en sí misma, arguyó, constituye la necromancia. Le da oportunidad a los espíritus demoníacos de hacerse pasar por los muertos. Cuando la gente cree en sus mentiras, eso le da al maestro el respeto y la reverencia debidos a su gran nombre glorioso. Además, a los espíritus les divierte y les place haber conducido a las personas a la idolatría. Mientras el sacerdote continuaba exaltando a Satanás y su sabiduría, me embargó una gran tristeza. Me dolía el corazón en realidad al recordar la devoción de mis padres y abuelos por la memoria de sus parientes muertos. Se habían sacrificado y se habían negado a sí mismos hasta el punto de apartar dinero para celebrar misa a fin de acortar el periodo de tiempo que esas almas tendrían que pasar en el purgatorio antes de entrar en la gloria celestial.
Cuando me di cuenta de que todo ese sacrificio había sido en vano, el impacto fue casi tan grande como el que sentí cuando murió mi madre. Al domingo siguiente, el sacerdote espiritista dio un mensaje que tituló Idolatría cristiana. Abarcaba con mayores detalles la condición de la humanidad en la muerte y explicaba cómo los espíritus de demonios establecieron y mantuvieron la creencia en el purgatorio para alejar de Cristo las mentes de millones. El orador alardeaba acerca de la ventaja que tienen los espíritus sobre el Creador, cuando se trata de hacer que la gente crea algo. El Creador, dijo el sacerdote, no puede mentir y no influye en los sentimientos de las personas para hacerles creer su palabra. Por el contrario, quiere que las acepte porque confían en que Él solo dice la verdad. Por otro lado, los espíritus pueden mentir y se aprovechan del hecho de que los seres humanos les prestan atención a sus sentimientos cuando se trata de decidir qué dirección tomar en sus vidas. Los espíritus aprovechan toda esa debilidad para hacer que las personas tengan una fuerte sensación acerca de cosas que los espíritus quieren que ellos crean. Llenan la mente humana con pensamientos erróneos. La gente acepta naturalmente tales ideas y siempre lo hará. La habilidad de engañar de Satanás complació al grupo de adoradores espiritistas. Y cuando el orador mencionó que él y sus ángeles en realidad tienen a millones de cristianos que participan de la idolatría sin que lo sepan, la audiencia irrumpió en aplausos y le dio una ovación de pie al hombre. Nuevamente, el sacerdote se jactó de que el maestro había engañado a todo el mundo con la creencia del alma inmortal. A pesar de nuestra era de conocimientos científicos y de instrucción, entonces sucedió algo asombroso que me ayudó a aceptar a Cristo y con el tiempo decidir unirme a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue una pregunta que formuló alguien. ¿Y los adventistas?, preguntó una persona. ¿No los puede considerar engañados como dice que está el resto del mundo? ¿Por qué resisten al gran engaño? Es correcto lo que usted dice, respondió el sacerdote. Los adventistas no han sido embaucados por esto. Primero, permítanme explicar por qué los ignoré. Ellos son tan pocos cuando uno considera al resto de la población mundial que ni siquiera pensé en mencionarlos. Segundo, la razón de que no hayan caído en el engaño es que no son personas comunes. Permítanme explicarles. Lo que voy a decir a continuación puede contrariar a algunos de ustedes, pero es cierto, ya sea que les guste o no. El hecho de que los adventistas celebren el día de descanso bíblico de la creación hace que sea imposible que los espíritus los engañen. El Creador les da ayuda celestial y gran discernimiento espiritual, así que en ese sentido no son personas comunes. Esta experiencia única fue fundamental para ayudarme a tomar una decisión por Cristo. Después de aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, me convertí en un ávido estudiante de la Biblia. Como ex espiritista sentía que debía familiarizarme a fondo con la palabra de Dios para poder ayudar a otros con el asunto del espiritismo. Me impresionó profundamente que la Biblia declare que la necromancia, la creencia de que los seres humanos tengan una existencia consciente después de la muerte con la que podemos comunicarnos, es una abominación delante de Dios. Ahora me di cuenta de que, de hecho, es una forma de idolatría blasfema que le roba a Dios la gloria debida a su santo nombre. Hacemos eso cuando le atribuimos a los muertos facultades que pertenecen solo al Creador, como la inmortalidad. Primera de Timoteo 6:16 nos dice que Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Mi encuentro con el espiritismo me ha hecho extremadamente consciente de que la creencia en la vida después de la muerte es parte de una lista de 9 actividades que expone a las personas al mundo de los espíritus sobrenaturales. La Escritura las llama abominaciones a todas ellas. Por medio de Moisés, Dios le dijo a su pueblo: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace esas cosas. Y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Dios consideraba tan peligrosas las prácticas ocultas que cualquiera en Israel que fuese hallado practicándolas habría de ser apedreada hasta morir.
A medida que verdaderamente estudiaba la Biblia por primera vez en mi vida, me sorprendí al ver con qué claridad el Señor declara que los muertos no tienen conciencia. En Eclesiastés 9, 5 y 6 leí esta pasmosa declaración. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Pero los pasajes que más me impresionaron se hallan en el libro de Job. El hombre nacido de mujer, con corto de días y hastío de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Espíritus de demonios amigos. Varias veces he utilizado el término espíritus amigos. Quizá debería dar una explicación adicional. El sumo sacerdote del grupo espiritista dejó absolutamente en claro que los ejércitos de espíritus de Satanás están bien regimentados y él les asigna actividades de acuerdo con sus habilidades innatas. El sacerdote declaró que los ángeles caídos tienen 3 grupos definidos. Definió a los espíritus amigos como los de gran intelecto que tienen la capacidad de hacerse pasar por los muertos. De hecho, uno de sus mayores placeres es hacer apariciones como los supuestos espíritus de los seres queridos difuntos. Según su especialidad, se mueven en el mundo religioso, perpetúan los viejos errores que han funcionado muy bien para Satanás durante mucho tiempo y siempre están dispuestos a introducir nuevos errores según sean necesarios. Los guerreros, dijo, se concentran en sembrar discordia en las familias y malos entendidos entre amigos, parientes y vecinos. A tales espíritus les encanta crear fricción entre razas y otros segmentos de la sociedad. Y los que tienen el mejor historial de dividir a las personas y de llenarlas de odio y violencia, Satanás les asigna la tarea de provocar guerras abiertas entre las naciones. Los opresores, explicaba el líder espiritista, son un grupo exclusivo por el hecho de que se deleitan solamente en producir miseria y destrucción entre la raza humana. Ellos sufrieron alguna clase de agotamiento mental cuando nuestro gran maestro y sus asociados espirituales fueron malinterpretados y arrojados a este planeta, y no se han recuperado de la prueba. Como odian intensamente al Creador, sienten que la única forma de desquitarse de Él es arruinarle la vida a los seres creados a su imagen. Pocos meses después, lo que nos dijo a Roland y a mí aquella noche desempeñó un papel importante en mi decisión de separarme del culto a los demonios.